El Club del Crimen de los Jueves, capítulo 25. La agente Donna de Freitas recibió la noticia ayer por la mañana. Tenía que presentarse en el departamento de investigación. Elizabeth actuaba con rapidez. Había sido asignada al caso de Tony Curran como aprendiz de Creed Hudson. Era una nueva iniciativa del cuerpo de la policía de Kent, por algo relacionado con la inclusión o las mentorías o la diversidad o lo que fuera que haya dicho el tipo de recursos humanos de Maidstone, que la había llamado por teléfono. Fuera cual fuese la explicación, el caso es que ahora estaba sentada en un banco, mirando el Canal de la Mancha mientras el inspector Creed Hudson comía un helado. Chris le había dado acceso a la carpeta de Tony Curran para que se pusiera al día. Donna no podía creerse su suerte. Al principio había disfrutado mucho con la lectura. Parecía trabajo policial de verdad. Era como estar de vuelta en el sur de Londres, con todo lo que le gustaba de su trabajo de entonces: asesinato, drogas e interrogatorios, donde el sospechoso se acogía con estudiada calma a su derecho a no declarar. Mientras leía, estaba segura de que en cualquier momento descubriría un pequeño indicio que le serviría para reabrir el caso, o un caso enterrado desde hacía décadas. Había imaginado la escena 1000 veces. Señor, lo he consultado y resulta que el 29 de mayo de 1997 fue decisivo, lo que dinamita la cartada de Tony Curran. ¿No le parece? Creed Hudson reaccionaría con escepticismo. No era posible que una novata como ella hubiera dado con la clave del caso. Entonces Donna arquearía una ceja y diría: he enviado una muestra de su escritura al perito calígrafo, señor, y ¿a que no lo adivina? Chris fingiría indiferencia, pero ella notaría que ya lo tenía en el bote. Tony Curran era zurdo. En ese momento Chris se rendiría a la evidencia. Tendría que ponerle a ella frente al caso. Pero nada de eso había ocurrido en la realidad. Donna había leído exactamente lo mismo que había leído Chris. La historia resumida de un hombre que había quedado impune tras cometer un asesinato y que al final había sido asesinado. No había cabos sueltos, ni incoherencias, ningún hilo del que tirar, y aún así le había encantado la lectura. ¡Ja! Esto no lo tienen en el sur de Londres, ¿eh? Dice Chris señalando el horizonte con el cucurucho de helado. ¿El mar? Pregunta Donna para asegurarse. El mar, confirma Chris. Bueno, en eso no se equivocaba, señor. Tenemos las lagunas Stiham, pero no es lo mismo. Creed Hudson la estaba tratando con amabilidad que parecía sincera y con respeto que solo podía provenir de alguien que es muy bueno en su trabajo. Si su posición junto a Chris se convertía en permanente, Donna tendría que convencerlo para que vistiera de otra manera, pero ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento. El inspector se había tomado realmente al pie de la letra lo de ir vestido de paisano. ¿Dónde conseguirá esos zapatos? ¿En un catálogo? ¿Qué le parece si vamos a ver a Ian Bevan? Preguntó Chris, para tener una pequeña conversación con él sobre su discusión con Tony Curran. Elizabeth había vuelto a cumplir, había llamado a Donna y le había dado unos cuantos detalles más sobre la disputa que Ron, Joyce y Jason habían presenciado. Todavía tendrían que ir a hablar con ellos personalmente, pero ya tenían algo para empezar a trabajar. Sí, por favor, Donna, contesta Donna. ¿O no queda bien decir por favor en el departamento de investigación? Chris se encoge de hombros. No soy la persona más indicada para decir lo que queda bien o no, agente de Freitas. Podemos avanzar rápidamente hasta el momento en que empieza a llamarme Donna y a tutearme, propone ella. Chris la mira un segundo y después asiente. De acuerdo, lo intentaré, pero no prometo nada. ¿Qué buscamos en la relación con Bethan? Pregunta Donna. ¿El motivo? Exacto. No nos los servirán en bandeja, pero si escuchamos y prestamos atención, descubriremos alguna cosa. Deja que haga yo las preguntas. Por supuesto, dice ella. Chris termina de comerse el cucurucho. Al menos que quieras preguntar algo tú.
Muy bien, asiente Donna. Probablemente querré hacer algunas preguntas. Se lo dijo para que no lo tenga en cuenta, inspector. Por mí, perfecto, pero tutéame tú también, responde Chris. Poniéndose de pie, dice, vamos.